коллеги, уважаемые дорогие. Hay una frase que se repite como un mantra en los pasillos de Bruselas, en los editoriales de Washington y en cada cumbre del G7. Orden basado en reglas. Suena inofensiva, suena hasta noble, pero detrás de esa frase se esconde una de las mentiras mejor construidas de la política internacional contemporánea. Porque nadie nunca explica quién escribe esas reglas, quién decide cuándo se aplican y sobre todo, quién queda exento de cumplirlas. Esa pregunta, la que Occidente lleva décadas evitando, fue precisamente la que puso sobre la mesa Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, durante su intervención en el 14º Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, uno de los encuentros más relevantes para juristas, diplomáticos y académicos de todo el mundo. Y lo que dijo allí no fue un discurso protocolario más. Fue una acusación formal articulada con precisión jurídica contra todo el andamiaje legal que sostiene la hegemonía occidental desde hace 3 siglos. Medvedev empezó con una broma sobre el clima de San Petersburgo, lluvioso esa mañana, prometiendo sol para el día siguiente. Una manera muy rusa de romper el hielo antes de lanzar lo que vino después. Un repaso histórico y jurídico devastador sobre cómo el llamado derecho internacional nunca fue, en realidad, igualitario. Y aquí está el primer punto que quiero que entiendan bien, porque es la columna vertebral de todo su argumento. La expresión latina primus inter pares, primero entre iguales, ha sido secuestrada por Occidente para justificar lo que en el fondo es una jerarquía disfrazada de igualdad. Medvedev lo dice sin rodeos. Ser el primero no significa ser el único, y ser líder no otorga la prerrogativa de cancelar los derechos y la soberanía de los demás. La verdadera fuerza del derecho, según él, no está en proteger privilegios de unos pocos, sino en garantizar la igualdad absoluta de todos los sujetos de derecho. Y aquí cita algo que cualquier estudiante de relaciones internacionales conoce de memoria, pero que casi nadie se detiene a pensar en sus implicaciones reales. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece el principio de igualdad soberana entre los estados, sin importar diferencias económicas, sociales o de cualquier otro tipo. Sobre el papel, Rusia, con sus 11 usos horarios, y Nauru, un país minúsculo del Pacífico, son iguales ante el derecho internacional. India, con más de 1.400 millones de habitantes, y Tuvalu, con apenas 10.000, tienen exactamente los mismos derechos formales. Estados Unidos, con su economía descomunal y su presupuesto militar que supera a los siguientes 10 países juntos, y Mauricio, una pequeña isla del Océano Índico, son, en teoría, iguales. Pero Medvedev hace la pregunta que realmente importa. ¿No se ha convertido esa igualdad en una ficción jurídica vacía? Y para responderla, no se queda en la teoría. Va directo a los ejemplos que todos recordamos, pero que rara vez conectamos con esta discusión sobre el derecho internacional. ¿Pensó Washington en la igualdad soberana cuando ordenó operaciones de captura contra dirigentes en Caracas? ¿Pensó en la igualdad soberana cuando lanzó acciones no provocadas contra Irán, incluyendo el asesinato de su liderazgo? La pregunta retórica de Medvedev es clara. Si estas acciones se hubieran cometido contra cualquier país occidental, habría alguna duda sobre cómo calificarlas. Pero cuando las comete la superpotencia autodesignada guardiana del orden internacional, de repente el lenguaje se vuelve ambiguo, diplomático, evasivo. Esto lo lleva a una de las partes más interesantes de su intervención. Un recorrido histórico por cómo ha evolucionado, o más bien no ha evolucionado, la idea de igualdad entre naciones. Empieza en la antigüedad, donde los romanos crearon 2 sistemas jurídicos paralelos: el ius civile, el derecho civil reservado para los ciudadanos romanos, y el ius gentium, una versión reducida para los extranjeros, los llamados peregrinos. Una jerarquía legal explícita, sin pretensión de igualdad. Luego pasa a la Edad Media, donde el derecho era privilegio de la nobleza, y ese mismo principio se trasladaba a las relaciones entre reinos. Después llega la Paz de Westfalia en 1648, que Medvedev describe no como el nacimiento de la igualdad soberana que tantos libros de texto occidentales celebran, sino como un sistema que dividía el mundo entre pueblos civilizados y pueblos considerados salvajes. El Congreso de Viena en 1815 recibe un trato similarmente crítico. Para Medvedev,
Viena no fue un logro civilizatorio, sino la formalización jurídica de la hegemonía de las potencias europeas y su derecho autoproclamado a intervenir en los asuntos de otros pueblos. Y el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, con la creación de la Liga de las Naciones, tampoco se salva de la crítica. Dividió el mundo entre vencedores y vencidos, y esa división estructural es, según él, la razón por la que ese sistema fracasó en su única misión real, que era evitar una Segunda Guerra Mundial. Lo que Medvedev sugiere con este recorrido es que Occidente actual es, en sus palabras, un alumno aplicado de su propia historia, y pone ejemplos contemporáneos que conectan directamente con ese pasado. Las declaraciones de políticos europeos hablando del mundo dividido entre jardines en flor y la jungla, entre democracias correctas y regímenes autoritarios que hay que reprimir por la fuerza. Y aquí entra uno de los argumentos más afilados de todo el discurso, la política de sanciones. Medvedev la describe sin medias tintas como un reparto de propiedad ajena, una forma de piratería legalizada contra buques, cargamentos y activos extranjeros, y plantea una contradicción que Occidente nunca ha resuelto satisfactoriamente. Si el carácter sagrado de la propiedad privada es uno de los pilares fundacionales del derecho occidental, ¿cómo se explica que ese mismo Occidente confisque activos extranjeros por miles de millones de dólares sin que eso se considere una violación de sus propios principios? ¿Dónde quedó el respeto a la Convención Europea de Derechos Humanos, a la Convención de Nueva York sobre arbitraje, a los tratados bilaterales de inversión? Y aquí Medvedev hace algo que pocos juristas occidentales se atreven a hacer en público. Desmonta el mito del liberalismo clásico señalando a sus propios fundadores. Cita a John Locke, el padre del liberalismo moderno, recordando que era accionista de la Royal African Company, la empresa que monopolizaba el comercio de esclavos británico. Y cita a John Stuart Mill, el gran teórico del gobierno representativo, quien en 1861 escribió, literalmente, que el despotismo era un método legítimo de gobierno para tratar con pueblos a los que llamaba bárbaros, siempre que el objetivo final fuera beneficioso. Medvedev no lo dice para escandalizar gratuitamente, lo dice para argumentar algo más profundo, que la idea de libertad y de igualdad en el pensamiento liberal occidental nació, desde el principio, diseñada para consumo interno, no como un principio universal. De ahí pasa un terreno que pocas veces se discute con esta franqueza: la continuidad entre el colonialismo histórico y las estructuras de poder actuales. Menciona cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, un número significativo de antiguos nazis evitó el castigo gracias a la complicidad de las potencias occidentales, simplemente porque resultaban útiles en la lucha contra la Unión Soviética. Y aquí Medvedev conecta este pasado con el presente. Sostiene que el papel de la Unión Soviética en convertir la victoria sobre el nazismo en un nuevo orden mundial, basado en la igualdad soberana y la descolonización, fue decisivo, y que fue por insistencia soviética que se incluyó ese principio en el artículo 2 de la Carta de la ONU. Pero, según Medvedev, las antiguas potencias coloniales entendieron la igualdad de una manera muy particular, y aquí trae un ejemplo histórico estadounidense que pocos esperarían en un discurso de un funcionario ruso: el caso Plessy contra Ferguson de 1896, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos avaló la doctrina de separados pero iguales, legalizando la segregación racial, una doctrina que formalmente no fue revertida hasta 1954, con el caso Brown contra el Consejo de Educación. Medvedev sugiere que esa misma lógica, la igualdad que solo funciona dentro de grupos aislados, sigue viva en la forma en que las antiguas metrópolis interpretan hoy la Carta de la ONU, simplemente con métodos más sutiles, más sofisticados, pero con resultados prácticamente idénticos. A partir de aquí, el discurso entra en lo que podríamos llamar la arquitectura del neocolonialismo jurídico moderno. Medvedev habla del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como instituciones de Bretton Woods que operan, en sus palabras, según un esquema clásico de extorsión neocolonial. El mecanismo que describe es conocido por cualquiera que haya estudiado economía del desarrollo. Un país del sur global enfrenta una crisis de balanza de pagos, recurre al FMI, recibe el crédito, pero atado a condiciones durísimas,
los llamados programas de ajuste estructural. La economía del país receptor no se vuelve simplemente ineficiente, se vuelve estructuralmente dependiente, atrapada en una espiral de deuda de la que solo puede salir aceptando más préstamos condicionados. Y lo más cínico, según Medvedev, es que toda la responsabilidad de esa trampa se traslada después a la propia víctima, que formalmente fue libre de aceptar esas condiciones. Después entra en el tema de la propiedad intelectual y las grandes plataformas tecnológicas occidentales, que según él actúan muchas veces siguiendo instrucciones de sus propios servicios de inteligencia, restringiendo arbitrariamente la distribución de productos digitales de otros países. Y menciona el arbitraje de inversiones internacionales como otro instrumento de presión. Un reducido círculo de árbitros, dice, establece de facto las normas del derecho internacional de inversiones, y el resultado es que la soberanía de los estados dependientes de Occidente se convierte en una ficción. Mantienen los atributos formales del poder, pero no pueden legislar si eso perjudica los intereses del capital transnacional. Pone el ejemplo de reformas en derecho agrario, medio ambiente, salud pública, relaciones laborales o gestión de recursos hídricos, todas ellas bloqueadas o desincentivadas por el miedo a demandas de inversión multimillonarias. Y hay un punto particularmente filoso dirigido al Reino Unido, al que acusa de promover la idea de que prácticamente cualquier disputa comercial del mundo debe caer bajo jurisdicción inglesa, una especie de imposición contractual que Londres justifica apelando a una supuesta universalidad e imparcialidad del derecho inglés que, según Medvedev, está bastante lejos de la realidad. Llegamos ahora a la parte que conecta todo este andamiaje teórico con la actualidad geopolítica más candente. Medvedev acusa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de aplicar un doble estándar evidente. Condena a Rusia sin pruebas suficientes por supuesta discriminación contra ucranianos y tártaros de Crimea, mientras ignora, según él, la política abiertamente rusófoba de las autoridades de Letonia, que llevan adelante lo que describe como una desrusificación forzada en el ámbito educativo y lingüístico, sin mencionar siquiera la prohibición del idioma ruso en Ucrania. A partir de aquí, Medvedev presenta lo que llama 5 direcciones concretas de acción para el llamado mundo mayoritario, el 80% de la población global que vive fuera del bloque occidental. La primera tiene que ver con las bases militares extranjeras. Sostiene que el despliegue de bases occidentales en territorio de terceros países desestabiliza la seguridad colectiva y socava la soberanía, y propone mecanismos jurídicos concretos para desmontar ese sistema, recordando que según la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, permitir que tu territorio sea usado para un acto de agresión contra otro Estado puede calificarse como agresión en sí misma. Y aquí menciona algo interesante sobre la experiencia reciente en Oriente Medio, que las bases militares occidentales, lejos de proteger a los países anfitriones, terminan convirtiéndolos en blancos de represalia, mientras el personal extranjero se preocupa principalmente por evacuar rápidamente cuando llega el peligro real. La segunda dirección es la de las reparaciones por los daños del colonialismo y el neocolonialismo, una demanda que ya impulsan activamente la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, y que Rusia dice apoyar explícitamente. Medvedev anticipa el argumento jurídico que Occidente suele usar para descartar esta posibilidad, la irretroactividad del derecho internacional, y lo rebate citando el principio jurídico de que el derecho no puede nacer de un acto ilícito, ex injuria jus non oritur. La tercera dirección es quizás la más ambiciosa desde el punto de vista jurídico: tipificar el colonialismo como un crimen autónomo contra la humanidad, dentro del marco de trabajo del Comité Preparatorio de la Convención de Naciones Unidas sobre Crímenes contra la Humanidad. La cuarta dirección aborda directamente el conflicto en Ucrania, y aquí Medvedev despliega el argumento jurídico ruso más repetido en los últimos años, que el artículo 51 de la Carta de la ONU sobre legítima defensa justifica la operación militar especial, mientras que ese mismo artículo es manipulado por Occidente para justificar acciones contra estados que considera enemigos. Hace una distinción muy precisa entre dialogar con un régimen que describe como vasallo, sin verdadera soberanía,
y dialogar con quien él llama el suzerano, es decir, quien realmente toma las decisiones. Y plantea que la legitimidad presidencial en Ucrania está comprometida por la expiración del mandato constitucional, lo que según él elimina cualquier inmunidad jurídica del cargo. Y la quinta dirección tiene que ver con la consolidación jurídica de las victorias diplomáticas y judiciales que, según Medvedev, el mundo mayoritario ha ido logrando frente a Occidente en distintos foros internacionales. Menciona los reclamos de Sudáfrica, las disputas comerciales resueltas a favor de Brasil en la OMC, el caso de Irán contra Estados Unidos por el congelamiento ilegal de activos bancarios y, de manera muy específica, el fallo del 15 de junio de este año del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, que resolvió por unanimidad a favor de Rusia en la disputa con Ucrania sobre derechos de Estado costero en el estrecho de Kerch, el mar de Azov y las aguas alrededor de Crimea, rechazando las reclamaciones ucranianas basadas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Medvedev también menciona el marco jurídico interno que Rusia ha venido construyendo. Un registro de crímenes del régimen de Kiev establecido por decreto presidencial en mayo del año pasado. Mecanismos legales para la confiscación recíproca de activos extranjeros en caso de que se incauten activos rusos en el exterior. Y una ley que permite el uso de la fuerza militar para liberar a ciudadanos rusos retenidos ilegalmente en el extranjero. Y confirma que Rusia ya ha presentado reclamaciones previas contra los países bálticos por discriminación contra ciudadanos rusohablantes. Con el proceso prejudicial cerrado a finales de mayo, antesala de una demanda formal ante la Corte Internacional de Justicia sobre la Corte Penal Internacional, Medvedev reitera que ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China reconocen su jurisdicción y advierte que la insistencia en ejecutar resoluciones contra Rusia podría, en el peor escenario, derivar directamente en un conflicto armado. Hacia el final, Medvedev hace una precisión importante que conviene no pasar por alto. Aclara que no está proponiendo destruir el sistema de derecho internacional existente, sino movilizarlo activamente, llenarlo de nuevos contenidos adaptados a la realidad actual. Cita al jurista ruso Fyodor Martens, una figura histórica del derecho internacional, recordando su idea de que ni la desunión, ni la fuerza física, ni el equilibrio de poder, sino la idea misma del derecho, debe ser el principio rector de una vida internacional bien organizada. Y cierra con un llamado a construir lo que llama un orden mundial justo junto a los pueblos de África, Asia y América Latina, mencionando estructuras como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Africana, el Consejo de Cooperación del Golfo y otros bloques que, según él, representan el peso creciente de ese mundo mayoritario. Lo que deja este discurso, más allá de estar de acuerdo o no con cada uno de sus argumentos, es una pregunta que va a seguir resonando en los próximos años, en cada foro internacional, en cada negociación, en cada tribunal. ¿Puede sobrevivir un sistema de derecho internacional construido sobre las ruinas del colonialismo, cuando la mayoría demográfica y económica del planeta ya no acepta jugar bajo reglas que nunca ayudó a escribir? Esa es la pregunta de fondo detrás de cada cita histórica, cada ejemplo jurídico y cada crítica que Medvedev lanzó esa mañana lluviosa en San Petersburgo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el derecho internacional puede reformarse desde dentro? ¿O el sistema actual está condenado a colapsar bajo el peso